buscar formas a mí me parece la mejor experiencia que yo conozco es una que se desarrolló en Porto Alegre, si no me equivoco, y se llama el urbanizador social. Es una ordenanza que lo que hace es que todo lo informal, el municipio lo vuelve formal no con una ley de regularización, como las que nosotros tenemos, sino con un proceso que controla. O sea, en vez de dejarle, el municipio, en vez de dejarle al traficante de suelo o al terrateniente, que planifique y que define el suelo y que vende el suelo, lo que hace es que alianzas públicos-privadas y en este caso alianzas con organizaciones territoriales que se unen para hacer planificación sobre el territorio, ¿no? Y que la ocupación del suelo informal deje de ser informal y tenga una planificación con parámetros mucho más lógicos de planificación, de uso de suelo, de vías, de distribución de áreas públicas, áreas verdes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso es bajar el tema de la planificación, bueno, no dejar que lo haga el traficante, sino que el municipio lo retome, que el municipio y que no lo haga, porque lo que ha hecho el municipio es reconstruir los barrios, o sea, ¿cómo se llama esta? La regeneración, pero lo hace 20 años después que está ocupado, cuando ya no tienes, pero ni una tirita de suelo para hacer área verde. Que lo haga antes. O sea, la idea es ocupar el suelo, planificar el suelo con las comunidades, hacer planificación participativa con las comunidades antes de que la gente ocupe el suelo. Entonces, cuando la gente ocupa el suelo, ya o está ocupando suelo absolutamente planificado, que no necesita que tenga todos los parámetros de los servicios públicos, porque ustedes ven cómo los servicios públicos se van dando progresivamente, igual como la gente va construyendo sus viviendas. Entonces, debe haber una forma, ¿no?, de ir construyendo progresivamente servicios públicos y vivienda. Pero todo esto se puede hacer y lograr excelentes resultados o cosas bastante mejores que lo que existe ahora cuando se hace planificación local y con la participación de la gente. O sea, de hecho, a mí hay un montón de gente que me pide, arquitecta, queremos hacer un proyectito, pero con usted como arquitecta. Y yo intento, voy al municipio, le digo, bueno, aquí hay una comunidad que quiere hacer un proceso de planificación en un asentamiento informal, con un proceso de planificación, con una fiducia comunitaria de suelo. Ellos demuestran que no son invasores, que son propietarios del suelo, pero no lo permiten. No lo permiten. O sea, significa que después de 10 años ya está tomado ilegalmente, porque el municipio no lo permite. Patti, asimismo, la arquitecta Ana Solano está haciendo una consulta de qué manera la metropolización podría ayudar a estos desarrollos sostenibles, ¿no? De los asentamientos informales. Eh, el régimen metropolitano autónomo, ¿a eso se refiere? No sé si, Anita, puedes explicarlo a lo que estás consultando o... Sí, dice que sí. Ya, ok. A ver, una región metropolitana tiene tres características básicas. Tiene autonomía financiera, tiene autonomía política y tiene autonomía tributaria. La región metropolitana tiene un estatuto, además se constituye con un estatuto. O sea, la región metropolitana, si bien es un área física, geográfica, física, también es una área que se constituye con un estatuto y la constitución el tener estatuto significa tener una pequeña constitución que rija, ¿no?, cuál es la normativa, las políticas, etcétera, dentro de esta región metropolitana. Eso significa que al tener un estatuto, también tiene capacidad tributaria. Y al tener capacidad tributaria, tiene posibilidades de que sus rentas, de generar rentas.
de generar y de que su caja fiscal, la caja fiscal de la región metropolitana crezca abundantemente, ¿no? O sea, crezca. En Guayaquil, la idea es no cobrar nada, no molestar a las élites, ¿no? Con impuestos ni nada de eso. Entonces, de lo que se trata es de fortalecer las finanzas públicas, sobre todo, te digo, tiene la capacidad de generar rentas generando tributos. Eh, y eso lo que te va a permitir es tener recursos para poder invertirlos en el desarrollo local. Perfecto. Asimismo, tenemos a Alejandro Silva que hace un comentario y hace la pregunta para los dos, tanto para ti, Patti, y para Juan José. Alejandro manifiesta que en la reunión celebrada en Quito en el año 2016 se otorgó el Premio Hábitat de Naciones Unidas a la experiencia de fideicomiso de tierras del Cañón Martín Peña en Puerto Rico, que fue una propuesta alternativa que se podía aplicar en los esteros de la ciudad de Guayaquil. Ahora, lo que él hace la consulta, lo que pregunta es, ¿qué posibilidades hay de acuerdo al marco normativo actual de aplicarlo aquí en el Ecuador para los dos? Eh, Juan, sigue. La verdad no conozco Adelante, el Juan, yo voy caso. después. No, yo no conozco el caso, tendría que investigarlo, leerlo. No Ya. sé si Patricia quizás lo conoce más y quizás ahí podría dar alguna. Ya, sí, yo lo conozco, fui a conocer la experiencia cuando ellos estuvieron acá, en Hábitat 3, y después invitaron a varias organizaciones que tenían trabajo vinculado con desalojos, con asentamientos informales de desalojos, nos invitaron a que conozcamos el proyecto. Estuvimos unos 2 semanas conociendo el proyecto y sí, muy impresionante, además que ahora se ha constituido en uno de los proyectos vanguardias a nivel mundial, ¿no? En términos de fideicomisos comunitarios de suelo. Existen los fideicomisos comunitarios, de hecho vienen de Europa y vienen de los Estados Unidos, y de experiencias o sea, que sirven para resolver problemas habitacionales de gente de clase media, media alta. Pero lo interesante de Martín Peña, del Caño, Martín Peña, bueno, allá al nuestro de estero se llama Caño. Entonces, es como que dijéramos el estero Martín Peña, ¿no? El Caño Martín Peña, lo novedoso de esto es que se aplica por primera vez una fiducia en sectores informales y de gente de muy bajos recursos que estaban sometidas, ¿no? Que indudablemente a procesos de desalojo, ¿no? Las tierras que ellos ocupan, el estero que ellos ocupan, el Martín Peña, la isla, Puerto Rico es una isla, recordemos, y el caño cruza toda la isla y justamente estos terrenos están ocupando la parte, yo te diría, pongamos malecón, ¿no? Ubíquense mentalmente en el malecón de Guayaquil. Esto estaría más o menos por la calle Boyacá, ¿no? Están ocupando. Entonces, son tierras que están sometidas a una presión inmobiliaria impresionante porque es hacia allá el único lugar donde puede crecer una ciudad tan turística como es San José de Costa Rica. No, ¿cómo es? Es San José de Puerto Rico, ¿no? Turística, con mucho hotel, y la presión sobre estas comunidades para ser desalojados era muy fuerte. Entonces, al constituirse en una fiducia comunitaria, la tierra quedó con una ley aprobada en el Congreso. Acuérdense que Puerto Rico es una isla, es un protectorado de los Estados Unidos. Entonces, entonces es una ley aprobada en el Congreso de los Estados Unidos que impide que la gente sea desalojada, ¿no? Y lo que se está haciendo más bien en esa zona es generar desarrollo urbano
sin que la gente sea desalojada. Entonces, generar vivienda, si todas las viviendas ahí eran antes como nuestras viviendas suburbanas, no, nada, generar viviendas de alta densidad, 6, 8, 10 pisos. Pero todo esto es un proceso que se va construyendo con la gente. No hay procesos de desalojo de ningún tipo, ¿no? Todo es absolutamente concertado y planificado con la gente. Tuvo mucho avance en determinado momento, en determinado periodo. Tengo entendido que ahora hay muy pocos recursos para continuar con eso, pero en todo caso lo que sí se blindó es que la gente sea desalojada. Y eso es lo más importante, porque al tener tú, por un lado, o sea, lo blindas ante los desalojos del Estado, pero también ante procesos de gentrificación, porque cuando tú recibes una escritura individual, como es el caso de Guayaquil, en Guayaquil, claro, todo el mundo recibe, qué democráticos que somos, ¿no? Todo el mundo recibe y está garantizada la tierra con una escritura que le da el municipio. Pero la escritura es de carácter individual y finalmente la gente la vende, ya sea por cualquier motivo, y también puede haber procesos de gentrificación. Y entonces, individualmente, si tú tienes una escritura individual, poco te puede, eso estaba pasando, por ejemplo, en el Cerro Santana, ¿no? Comenzó a haber se paró con la pandemia, pero comenzó a haber un proceso de gentrificación y claro, la gente tiene escrituras individuales y de a uno los van cogiendo y los van presionando y el mercado se los va comiendo. Cuando tienes una fiducia comunitaria de suelo, no puedes vender. El suelo no se puede vender, es comunitario, y lo que sí es de propiedad de cada familia es la vivienda. La vivienda sí, ellos disponen como cualquier propiedad privada bueno, no en cualquier parte del mundo, en China no pasa eso, pero como cualquier vivienda en la ciudad de Guayaquil. Y perdón, que a cada rato me olvido la pregunta de José. José, yo creo que las nuevas viviendas que se construyen en estas nuevas urbanizaciones de los macro proyectos de mini vivienda tipo Joya y todo, creo que tienen muchísima menos refuerzo estructural que las casas que se construyen en el suburbio, en la Juan Montalvo, ¿no? Yo creo que si bien es cierto, hay subdimensionamiento, también en muchos casos hay un sobredimensionamiento y hay una experiencia de los albañiles que trabajan que es increíble, o sea, es increíble la capacidad que tienen estos albañiles y la autoconstrucción de ir construyendo sus casas, que muchísimas de esas casas son infinitamente mejor construidas que lo que te digo, que el hierro de 3 milímetros, de 4 milímetros que se está poniendo ahora en las casas de estas que se construyen eh, por ahí así, ¿no? Vía estas casas nuevas que se están construyendo de a miles, ¿no? Eso, entonces, creo que el riesgo o sea, si nosotros tuviéramos un terremoto en Guayaquil, terremotos son altos, muy altos. Pero lo que nos ayuda es la muy baja densidad de población. O sea, tenemos grandes extensiones construidas de muy baja densidad de población y eso no son grandes volúmenes. O sea, en Venezuela pasa esto porque se vinieron abajo edificios de 8, 10, 12 pisos. Entonces, no es nuestra realidad. Listo. Gracias, Patti. Yo siguiendo un poco la línea del chat, justamente vi que José Giler estaba haciendo esta conversación justamente y tú, Juan, le habías respondido acerca de los municipios medianos y pequeños, ¿no? Y yo, en base a eso, quiero aportar con una pregunta, o sea, una pregunta para ti, Juan José. Considerando que la mayoría de los municipios de estas ciudades medianas y pequeñas dependen de gran medida, obviamente,
de la transferencia presupuestaria, ¿no? Del gobierno central y que sabemos y conocemos por experiencia. Yo por lo pronto puedo mencionar, bueno, yo soy de Guayaquil, pero vivo ya voy para 5 años en la ciudad de Loja. Loja es una ciudad mediana, a pequeña, y también pues se viven estos problemas, ¿no? Presupuestarios. Entonces mi pregunta un poco iría hacia ¿qué estrategias de gestión, financiamiento o incluso de innovación podrían ser prioritarias para fortalecer esta autonomía financiera, ¿no? Generar mayores recursos para invertir, en este caso la vivienda, que es el tema central, o en otro tipo de infraestructura. O sea, que desde tu experiencia, ¿qué podrías decirnos como estrategia que se podría emplear? Sí, muchas gracias por la pregunta. Eh, para aportar un poquito desde una perspectiva también a la pregunta anterior, si me permites, em, escuchando la explicación que hace Patricia, que es muy clara, al tipo de proyectos de fideicomisos. Por ahí, para aportar en algo, alguna dificultad que pues, podría encontrar es justamente en la legislación actual, ¿no? La legislación actual nacional. Actualmente nuestra legislación esto es una opinión personal, digamos, creo yo, muy em, poco flexible o muy rígida en cuanto a las zonas o las supuestas zonas de riesgo, ¿no? Entonces, eso ha sido una limitante importante para la regularización de varios asentamientos, ¿no? Eh, porque, digamos, en una X ciudad donde pasa muchísimo, en una ciudad X que podría ser cualquiera del Ecuador, por 15 años llevan asentados, 15 o 20 o a veces más, familias con edificios de una, de dos plantas, de tres plantas, etcétera, en una zona que por ley ahora ha tocado identificarla como de inundación, por ejemplo, o de movimiento de masas, que es un tema de telúrico, ¿no? O aquellos municipios que quizás hayan hecho este estudio más definido que se llama de microzonificación sísmica. Entonces, nuestra ley, creo yo, todavía es muy rígida en ese sentido y ahí podría haber algún inconveniente, ¿no? O sea, eh, ese es como aporte, ¿no? Y de paso, la ley también te dice, pues, que aquellas familias que por riesgo tú no las puedes regularizar, imagínate, un riesgo que identificamos ahora, pero que el asentamiento ya tiene 15, 20 años, ¿no? Debes de reubicarlas, te dice la normativa. Y entonces ya vimos, como Patricia expuso, un caso de reubicación que suelen ser las formas en que lo realizan los gobiernos, ¿no? Estos casos de reubicación fallidos, en donde a las familias las quieren trasladar de un extremo a otro, pues, y ocasionan más problemas de los que habían originalmente, ¿no? Entonces, por ahí veo algún escollo legal, o sea, esto tiene que ir realmente seguramente a una ley, así como lo hizo en Puerto Rico, ¿no? Para poder configurar esa figura y tener digamos, flexibilidad o identificar aquellos casos en los que sí se puede ser flexible, ¿no? Ahí entra el tema del riesgo mitigable, no mitigable, etcétera. Ya. De ahí, respecto a la pregunta que planteas, Gaby, es muy importante. Em, lo primero que yo diría que los municipios tienen que hacer, yo digo, apenas se sienta el alcalde o alcaldesa nueva, ahora que vamos a tener alcaldes nuevos en el 2027, es actualizar los catastros. O sea, lo primero es actualizar los catastros de una manera real. La mayoría de las ciudades medianas, pequeñas
incluso las grandes, todavía tienen un importante porcentaje de desactualización. Desde cero actualizado, eh, digamos, hasta quizás las más grandes en un 80 o algo así, pero no, pero son casi nulas las que realmente lo tienen actualizado en su totalidad. Actualizado en cuanto a tamaño del terreno, avalúo, ¿verdad? Todo lo que te pide la normativa catastral. eh, Escritura, área según escritura, inscripción. ¿Por qué esto ayuda? Porque históricamente los municipios, de una manera, también opinión personal, creo yo, política, ¿no? De una manera política, eh, digamos, con fines también, obviamente, electorales, o de mejorar su simpatía en los territorios, han mantenido por lo general los avalúos bajos. ¿No? Han mantenido por lo general los avalúos bajos. Ha sido una práctica común y ustedes lo conocen. Siempre cuando hablamos del avalúo, siempre asumimos que el avalúo municipal es menor, ¿verdad? Es como que estamos acostumbrados a eso, a decir, no, mi casa cuesta 100.000, pero el avalúo dice 70.000, es que siempre el avalúo municipal es menor, ¿verdad? O sea, eso ya es una costumbre. Pero realmente, si queremos que los municipios puedan tener mejores ingresos, se tiene que actualizar el catastro y cobrar lo justo de acuerdo a, digamos, el valor de tu bien inmueble. Eso va a ayudar de manera importante a que incrementen los recursos. Sin embargo, como dije al inicio, no va a ser suficiente. En mi experiencia, ciudades medianas y pequeñas, ninguna salió adelante sin la inversión del gobierno central. Una inversión sin, ¿cómo se dice? No reembolsable, ¿no? No hablo de una inversión del BEDE que te presta 20, te presta 10 millones, 12 millones y y te los va a cobrar, ¿no? No, o sea, de lo que yo he visto, las ciudades medianas y pequeñas que algo han desarrollado ha sido siempre por ayuda del gobierno de turno, visto así como una ayuda, cuando realmente ante esta falta de capacidad financiera de los municipios, debería ser una estrategia del gobierno el desarrollar o completar la infraestructura que les falta a la ciudad. Estoy solo el ejemplo de Milagro, que es la ciudad con la que he estado trabajando en los últimos 3 años. Milagro tiene solo el 26% de alcantarillado, nada más. Él solo tiene el 26% de alcantarillado en toda su mancha urbana, ¿no? Em, y ese 26% solo se pudo construir cuando en un gobierno afín al gobierno central, el gobierno central puso como no reembolsable importantes recursos. Y eso logró que por lo menos Milagro tenga hoy sus dos primeras fases de alcantarillado, ¿no? Em, una ciudad que tiene un presupuesto de 40 millones anuales, pero que las obras de infraestructura le cuestan 300 millones, ¿no? 300 millones completar las obras de infraestructura, que solo le pueden prestar actualmente 10 millones a lo mucho, ¿no? Em, ¿Te imaginas si le yera súper bien a Milagro, que no va a ser esa la realidad, y le podrían prestar 10 millones todos los años, pues tendrían que pasar entonces 30 años para realmente tener toda esa infraestructura, ¿no? Entonces, es fuerte el trabajo de los municipios, pero no van a salir solos si no hay desde el gobierno central una estrategia de desarrollar estas ciudades, porque al final si tú las dotas de infraestructura a estas ciudades medianas y con las pequeñas es otro el cantar, eso son otras cosas seguramente lo que hay que hacer, pues vas a generar pues familias que viven en una mejor condición de salud, en una mejor condición de educación, de accesibilidad, familias que seguramente mejorarán sus condiciones de vida, eso hará que trabajen mejor, que ganen más y que todos se desarrollen de una manera adecuada, ¿no? Entonces, debe ser visto de esa manera, como de manera estratégica, el desarrollo de estas ciudades. Perfecto. Bien, y tenemos una última pregunta. Gracias, Juan José. Esta pregunta, que ya es la última para ir cerrando, es para Patricia.
Wilman Merino, que está aquí conectado, nos hace la pregunta. ¿Qué relación encuentras tú, Patricia, entre el modelo de acumulación capitalista dependiente y el acceso desigual a la vivienda? ¿Qué relación entre el modelo de acumulación y el acceso desigual? Ya. A Ajá. ver, ¿cuál es el modelo de acumulación capitalista en este momento a nivel mundial, yo diría, y que se reproduce en el marco de nuestras condiciones de país subdesarrollado en el Ecuador y específicamente en Guayaquil? Es un modelo de acumulación que está vinculado con el capital constructor, el capital inmobiliario, el capital bancario y además de carácter extractivista. O sea, en Guayaquil, en los años 70, 80, algo de industrialización hubo, ahora no hay nada, hay algo de procesos artesanales de producción, casi nada de procesos industriales, algo de madera, algo de cubiertas, y para de contar, pero lo que la gran forma de acumulación de capital está en los procesos extractivos de construcción de capital inmobiliario financiero. Por eso es que ustedes, o sea, no sé, pues yo voy después de un año, a la Martillo Morán y me encuentro con toda una ciudad nueva, ¿no? Edificios que crecen y nada, abro el chat, ya casi ni lo abro porque me muero el coraje, y veo bosques enteros que se tumban, esteros que se rellenan, ¿no? Y producción de vivienda, 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 vivienda. Entonces, eh, cuando eso pasa como un modelo de acumulación en una ciudad de alta valoración y para las élites, eso tiene una contraparte. Y esa contraparte es que mucha gente se queda sin posibilidades de acceso al suelo y a la vivienda. ¿Por qué? Porque todos los capitales, a ver, ¿cómo creen ustedes que se han vendido 10.000 viviendas en Ambienza? Si no existiera el crédito miti-miti, esas casas no se vendían, ¿no? Mucho más difícil venderlas. ¿Qué del crédito miti-miti? Es un crédito que tiene un subsidio, es un crédito del 2,6, creo, 2,9 de tasa de interés, que tiene un altísimo, altísimo subsidio del Estado a favor del capital constructor. Entonces, Ambienza está vendiendo una casa que los ecuatorianos estamos financiando para que Ambienza la pueda vender y una familia beneficiaria la pueda adquirir. Pero ¿qué está haciendo? Al mismo tiempo, está dejando fuera del mercado a un montón de gente que tiene que hacer un crédito al chulquero, a lo mejor, para poder comprarse unos fierritos y levantar un pilar en una de las invasiones. O, no sé, pues ir construyendo como puede, ¿no? Entonces, los sectores de bajos ingresos, los más pobres, no tienen ningún mecanismo a crédito. Peor todavía a crédito subsidiado, porque el crédito está orientado a favorecer el desarrollo de la actividad inmobiliaria de vivienda pública. Hay dos modalidades, pero en todo caso es vivienda pública con un subsidio. Entonces, ahí tenemos, ¿no? El modelo, lo que Wilmer dice, cómo el proceso de acumulación se vincula a la imposibilidad del acceso a la vivienda. Ahí lo tienes. No sé si logré explicarme, Wilmer. Exacto, muy bien. Sí, yo creo que abarcaste bastante bien el tema. Y justamente ahora Ricardo también tiene una consulta. Richie, por favor. Bueno, muy buenos días con todos, un gusto saludarlos. Patricia, Juan José, muchísimas gracias por estas presentaciones, estos contenidos que realmente alimentan mucho nuestra capacidad crítica, que debe todo el tiempo actualizarse y obviamente también
comprender estas dinámicas que van cambiando, ¿no? Mi pregunta es para los dos, pero básicamente, después de escuchar, digamos, todas estas aristas y estos componentes que tiene, digamos, el proceso informal de ocupación del espacio, hoy actualmente se habla también de asentamiento, en el caso de Guayaquil, ¿no? Que bueno, se puede replicar en varias ciudades del Ecuador, pero se denominan también como asentamientos de origen informal, porque tuvieron su origen informal, pero han sido progresivamente, se han ido consolidando con infraestructura y posteriormente legalizando por las administraciones de turno, ¿no? Y sabemos que esa es una práctica, como lo mencionaba Juan José y lo mencionaba Patricia, ha sido una práctica, digamos, asistencialista, que tiene que ver con el populismo, en sus debidos momentos con mayor o menor intensidad, con esta forma de captar votos a partir de la legalización progresiva del suelo, ¿no? Pero al final sabemos que esa dinámica, cuando hacemos una evaluación de riesgos en la ciudad, vemos que estos asentamientos de origen informal son extremadamente vulnerables ante desastres naturales. Ahora vimos hace poco el terremoto de Venezuela, el doble terremoto en la costa caribeña de Venezuela. Son extremadamente vulnerables ante desastres naturales, especialmente terremotos, por la pésima calidad del suelo, de los rellenos antitécnicos, los procesos de autoconstrucción de viviendas de dos, tres y hasta cuatro plantas, podemos visualizarlo, y que carecen de una capacidad técnica, porque, bueno, son de origen informal, pues, ¿no? Eh, de eso tenemos obviamente un serio problema. Tenemos, como lo decía en algún momento un ingeniero que nos daba clases en la universidad, el ingeniero Proaño, tenemos una bomba de tiempo, ¿no? Por varios factores que se predice que en algún momento va a haber un evento sísmico fuerte en Guayaquil o cercano a Guayaquil. Ahora, voy a otro punto que quisiera consultarles. En la formación del arquitecto o de los profesionales que están relacionados con estas temáticas, yo le hacía el comentario al inicio de la sesión, antes de empezar a Patricia, que yo desde la academia percibo que poco a poco, revisando por ejemplo el historial de los últimos 20, 30 años del diseño curricular de las carreras de arquitectura, poco a poco se ha ido disminuyendo esos conocimientos que necesitamos para entender estas problemáticas e incluso conocimientos relacionados con la planificación urbana per se, ¿no? Como lo mostraba Juan José, el cálculo de estas fórmulas, la parte digamos, del estudio del precio del suelo como tal, y se ha ido delegando poco a poco y se ha ido, digamos, cayendo, y nos hemos quedado con el diseño urbano, ¿no? Con ese diseño urbano que a veces no necesariamente se permea a estos sectores populares de mayor necesidad. Entonces, ¿cómo ustedes ven, y esa sería la pregunta, perdón por extenderme, pero cómo ustedes ven en la formación del arquitecto lo digo el arquitecto por la cercanía, pero de repente también de otras profesiones, el futuro de esto? O sea, debemos incrementar estos conocimientos, tiene que quedar para una especialización como una maestría o un doctorado, cuando las cosas son tan dinámicas y tan específicas, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes desde la formación? ¿Dónde hay que apuntalar? ¿Dónde hay que fortalecer más para poder abordar también desde la academia estas problemáticas, ¿no? Siendo también actores locales importantes, ¿no? Mm. Adelante, Juan. Gracias, gracias, Patricia. Esta vez sí te voy a aceptar yo empezar. Este, bueno, sí, primero un comentario. Además, mis saludos, Ricardo, también, amigo. Un comentario a lo primero que mencionaste. Y yo ahí coincido bastante con Patricia y alguna vez hasta lo hemos podido conversar en algunos momentos. Em, Respecto a este tema de los asentamientos informales y que se vuelve un digamos, ciclo, ¿no? De me asiento, me regularizan, etcétera, ¿no? Y que se podría ver de esa manera. Y que a veces sí es verdad, también es utilizado políticamente, ¿no? Porque el político va a un determinado lugar y dice, si ustedes me eligen, yo los voy a regularizar, ¿no? Eso pasa, eso es verdad. Pero también es verdad que
yo soy, cuando yo estaba en el municipio de Guayaquil, eh, digamos, me formé más de esa manera, o sea, tomé más esa determinación de ser anti querer controlar lo que no puedes controlar. Y ahí a veces tenía, digamos, encontrones con otros funcionarios municipales, ¿no? Me decía, hagamos la ordenanza de tal cosa, ¿no? Ya, listo, hazla y la revisamos. Y bueno, vamos a poner, te voy a dar el ejemplo específico de estos carritos de comida, de los food trucks que le llamaban, ¿no? Dice, vamos a hacer la ordenanza de los food trucks. Ya, chéverísimo, hagámoslo. Entonces, cuando presentan el borrador de la ordenanza, pues dice, ok, se van a permitir los food trucks, hasta ahí, chévere. Sin embargo, requisitos. Tener un medidor, punto de agua, que el carro sea de acero inoxidable, que tenga paneles solares, por decirte, ya exagerándote un poco, ¿no? Que tenga una licencia de conducir profesional, que saque el ARSA, que saque el otro, y solo puede hacerlo en estas calles que yo le digo que lo puede hacer. Entonces yo le digo, o sea, ¿para qué estamos haciendo esa ordenanza? ¿Para permitir o para prohibir? ¿No? Y la idea de quienes mentalizaban esta ordenanza era que Guayaquil se iba a llenar de food trucks. Y digo, eso no va a pasar porque nadie te va a cumplir todos esos requisitos. Y aparte, ¿cómo tú lo vas a controlar? Tú vas a poder chequear cada carrito, ir a cada punto, ver que está cumpliendo en todo. Tenemos esa capacidad. Ya, lo mismo pasa con los asentamientos informales. El gobierno hace rato que botó la toalla, no tiene la capacidad. La Secretaría de Asentamientos Informales en su mejor época tenía 20 personas, en su mejor época, para todo el país. Y dos camionetas, así, 20 personas y dos camionetas para los asentamientos informales en todo el país, para supuestamente controlar. Hoy ya ni existe ni siquiera, es solo una dirección en el MIT, una coordinación o algo así de 3 personas a lo mucho, para decir que algo están haciendo. Los municipios, ¿qué capacidad de control tienen? Entonces, llega un punto en el que la resiliencia te habla de que tú tienes que combinar mitigación, pero con adaptación. Si no te adaptas, tú no eres resiliente. Entonces, lo que nos ha faltado son medidas de adaptarnos a una realidad que no podemos controlar. Es tal cual lo climático y lo natural, ¿no? Los japoneses, ¿qué dijeron? Yo no puedo evitar los terremotos ni que haya maremotos, tsunamis, etcétera. Y tampoco puedo simplemente hacer infraestructura física como muros. Ellos hacen muros en el mar, ¿no? Para ir disminuyendo la velocidad de un eventual tsunami. Pero se dieron cuenta que eso no era suficiente porque en cualquier momento el muro falla y la ciudad se destruye. Entonces dijeron, no, hagamos también parques que se puedan inundar y que puedan, digamos, contrarrestar un poco esa inundación, ¿no? En otros sectores dijeron, en Constitución, Chile, por ejemplo, dijeron, alcemos la casa, que la parte de abajo de la casa sea de hormigón, entonces, cuando venga un tsunami, pues se inunda esa casa, esa parte de abajo, pero yo estoy arriba, seguro, con mis cosas, etcétera, ¿no? Y como estos tipos digamos, de desastres son, de alguna forma, sí puedes decir, o sea, un tsunami, si hay un cierto tiempo de reacción, no el terremoto, que son nada más microsegundos, ¿no? Y esos los países desarrollados como jamón. Pero son medidas de adaptarte. Entonces, yo creo que Ecuador tiene que adaptarse a una realidad de algo que no puede controlar. Hay que, como dijo Patricia, los gobiernos son los que deben regularizar el suelo antes de que lo haga el traficante o simplemente el propietario que ya no, porque al decir traficante se escucha realmente como algo delincuencial, ¿no? O sea, es el término legal, está bien, pero a veces es el propietario que lo hace porque ya no tiene otra alternativa, porque o él más bien lo vende o lo invaden y se le meten, pues, ¿no? Entonces, eh, eso avanza mucho más rápido de lo que podemos controlar. Hay que adaptarse. Ahí viene la construcción social del hábitat y acelerar un poco estos procesos de poder darle a la gente
suelo para que pueda vivir de manera digna. Y de ahí, de lo segundo, pues yo sí creo que yo, de mi experiencia tanto como estudiante y como ahora de profesor, creo que los chicos, digamos, todavía en pregrado no están muy conscientes de estas realidades. Yo no lo estaba cuando estudiaba arquitectura, o sea, siempre fui crítico con la ciudad, pero no conocía para nada muchos de los temas, obviamente, que se hablan, ¿no? En este tipo de espacios. Creería que igual siempre vale la pena, digamos, recomendar lecturas o realizar este tipo de eventos. Pero yo creo que el chico de 22 años que se gradúa todavía tiene que madurar bastante para digamos, realmente poderse interesar en esto. Yo creo que a un nivel de maestría, eh, a un nivel de maestría sí el debate puede ser más profundo. eh, por eso yo también le recomiendo a los chicos que no se, voy a decir esta palabra, no se aloquen, apenas graduándose ya quieren hacer la maestría, porque ni siquiera saben un poco qué es lo que les gusta, ¿no? Entonces, si tú identificas que te gusta el urbanismo, la planificación, etcétera, pues ahí sí te vas a ir a una maestría de ese tipo y vas a disfrutar de todos los temas que se habla. Y digamos que ya tienes una formación, digamos, más adecuada, ¿no? Siempre hay excepciones, ¿no? Siempre hay el estudiante brillante, curioso, que comienza desde edad muy temprana, pero no es, de lo que yo he detectado, no es digamos, el común, ¿no? Eh, por ahí, digamos, para responderte lo segundo. Gracias. Ok. Ricardo, contestando a tu inquietud. A ver, cuando yo me matriculé en la universidad para estudiar arquitectura en la Universidad Católica, eh, bueno, a mí hasta el colegio me iban a dejar y me iban a ver a la puerta del colegio. Tenía un chofer que me llevaba y me traía todos los días. Entonces yo no conocía otro camino que no sea el de mi casa al colegio con chofer, ¿no? Cuando me matriculo en la universidad, resulta que teníamos tres materias, cuatro materias, que eran bastante raras. La una se llamaba Sociología Urbana y el profesor era un loco sociólogo llamado Raúl Egas. La otra era Antropología Urbana, o sea, en el primer año, estoy hablando del primer año, Antropología Urbana. Y este era otro loco sociólogo, doctor, creo que ya era en esa época, Gaitán Villavicencio. Y teníamos una materia que se llamaba Realidad Nacional. No me acuerdo quién la daba, pero Realidad Nacional, ¿no? Y la otra materia que también era bastante rara era, pero esa no era en primer año, era después, era que se llamaba legislación urbana. Entonces, este pool de materia, bueno, estos dos locos, primero de sociología y de antropología, Raúl, un día, bueno, ustedes están aquí y están estudiando vivienda y van a ser arquitectos y vamos a estudiar los barrios populares. Así es que, vaya, escojan un barrio. Todos se me van a un barrio y escojan y me estudian un barrio. Y bueno, yo que era muy obediente en esa época, me fui, me metí a un barrio y de ahí nunca más salí, ¿no? De ahí me quedé y nunca más salí, porque evidentemente a mí me hacía mucho sentido estas materias de sociología urbana, de antropología urbana, me gustaron mucho y encontré que ese era mi feeling, ¿no? Con la arquitectura. Bueno, terminé la carrera, el primer trabajo que hice era, no sé, pues terminé la carrera normalmente con no sé cuántas, construcción uno 2 3 4 5 6 8 no sé cuántos, diseños uno 2 3 4 5 6. Bueno, mi primer trabajo era hacer una escuela, construir una escuela, un contrato de una escuela en uno de los barrios estos de invasión, que me fue muy bien con el dirigente y con la construcción, o sea, la parte que yo sabía, ¿no? Pero me fue terriblemente mal cuando tenía que construir la escuela. No tenía idea de cómo hacer un plinto, no tenía idea de cómo hacer un pilar, no tenía idea de nada. Si no hubiera sido porque tenía un excelente maestro de obra,
Nada, yo no sé, pues tenía que devolver la plata y decir, no puedo construir nada, ¿no? Pero ¿qué significa esto? O sea, ¿cuál es a dónde va mi reflexión? Es que 8 años de construcción no te garantizan que tú sepas, que tú salgas sabiendo armar un plinto o teniendo el suficiente criterio de construcción como para poder hacer construcción o hacer diseño o en lo que quieras de especializarte, ¿no? Creo que la ciudad no es solamente construir casas, creo que la ciudad es un proceso muy complejo. Además, nosotros nos graduábamos de arquitectos urbanistas. Entonces, la ciudad es una cuestión muy compleja de sociología, de muchas experiencias, de muchos sentidos, de muchos conocimientos. Y que para entender la lógica de producción de la ciudad se necesita la complementariedad. Yo sí creo que, sí, yo creo que la arquitectura y el urbanismo y nuestras ciudades perdieron mucho cuando se fueron eliminando todas estas materias del pensum y no sé, pues ponían fotografía o ponían el GPS o ponían el AutoCAD o el no sé cuánto y quitaban la sociología, ¿cómo se llama? La realidad nacional y todo eso. Bueno, felizmente yo no estaba ahí en esa época. Yo sí me gradué con todas estas materias. Em, Me da mucha pena, te digo, cuando yo regresé a ser profesora de la universidad, mis alumnos todos eran salidos del suburbio y no querían hacer trabajo de campo en el suburbio, porque la aspiración de ellos era es sentarse en un taller de arquitectos a diseñar o a construir, aunque sea de empleaditos de Ambienza, por ejemplo, ¿no? Pero no tenían, no querían regresar a los suburbios a trabajar con la gente, a desarrollar ciudad con la gente, a pensar la ciudad desde los derechos del derecho a la ciudad. No. Y te digo, todos mis alumnos en estatal eran salidos del suburbio. Entonces, sí creo que la universidad debe comenzar a meter estas materias, ¿no? Como materias desde el principio. Creo que se debería, o sea, se debería desde los primeros años a sensibilizar a los estudios respecto a las problemáticas urbanas, que no es difícil, o sea, no es difícil entenderla. Yo creo que lo que falta es formación, docentes formados en esta que no hay porque no se estudia. Entonces, pero creo que una generación de docentes formados en estas realidades que han sido marginales para el estudio de la ciudad, el estudio de nuestra carrera, creo que sí apoyaría y abordaría. Ahora, otra cosa, no sé si estén incorporados materias como ahora, que son para mí son súper vitales, como la planificación participativa, por ejemplo. O sea, si quitas, ¿no? Si quitaste la sociología urbana, bueno, métele planificación participativa. Si quitaste la antropología urbana, métele, no sé, un estudio del COTAC, una revisión de la Lotus, ¿no? Que en cada una de ellas hay regulaciones específicas de la silla vacía, del presupuesto participativo, que todas, absolutamente todas son formas de participación comunitaria en los procesos de gestión urbanos. Así es que creo que esas materias enriquecerían y aportarían muchísimo, ¿no? en, el- en la construcción de nuestras ciudades. Eh, Algo hizo alusión que me hizo acuerdo, Juan, sobre para que no, dijo algo así como que para que a veces no son ni siquiera los traficantes de suelo, porque eso es demasiado fuerte, aunque sí los hay, sino son los propietarios de los suelos los que están parcelando ilegalmente. Bueno, eso es lo que pasó en Montesinaí. Montesinaí era una hacienda que la Asociación de Trabajadores de Monte Sinaí se les adjudicó legalmente, y ellos fueron rodeados por todas las invasiones, Trinidad de Dios, Sergio Toral, y se quedaron como un lunarcito sobre 400 hectáreas. Y ellos dijeron, bueno, no, la advertencia era,
o ustedes parcelan o les parcelamos. ¿Ah? Entonces la gente dijo, bueno, parcelemos, porque ya no tiene sentido que sigamos cultivando aquí. Cultivamos tomates y ellos cosechan. Cultivamos papayas y ellos cosechan. Bueno, comencemos a parcelar, con la seguridad de que era una adjudicación privada de suelo y que ellos tenían, o sea, también con la ignorancia, ¿no? Porque todo eso son procesos regidos por toda una legislación urbana. Pero por lo menos tenían, bueno, estamos parcelando el suelo nuestro, pero no, o sea, vino el Estado, implantó sobre ese territorio otro programa, ¿no? Y quedó bueno, ese queda para otro seminario, así es que es otro estudio de caso. Muchísimas gracias, Patti. Y bueno, yo para cerrar justamente este tema que es bastante interesante, creo que podríamos estar todo el rato conversando, pero sé que el tiempo ya es limitado y que también algunos ya tenemos hambre. Pero un poquito, justamente que Liliana pues estaba comentando en el chat sobre esta nueva percepción o la percepción actual que tienen los jóvenes hoy en día, ¿no? De que la arquitectura solamente es elevar nuevas edificaciones con nuevas tecnologías, todo lindo, ¿no? Y yo creo que también ahí podría ser una observación para nosotros como académicos o al menos poder incentivar que en los proyectos finales de carrera se pueda incluir estas situaciones sociales reales, ¿no? De que los estudiantes terminen pues su grado ya enfrentándose a una realidad social en uno de estos barrios o en alguna situación de redensificación, por ejemplo, o de poder dar apoyo o necesidad a estos barrios justamente para que ellos puedan involucrarse, ¿no? También practicar el tema social, que si bien sí lo damos en la parte urbana, tocamos algo de lo social, la participación en los diseños y esto de acá, la charret, que también es igual, ¿no? Pero al final... El trabajo de titulación termina siendo algo un poco más genérico, ¿no? Yo sé que a todos les encanta hacer los renders y hacer todas estas cuestiones ya más futuristas y demás, pero tal vez ahí podríamos como académicos exigir que sea un escenario también social el que se esté llevando a cabo dentro del proyecto de tesis. Yo creo que sí es una buena alternativa y también un llamado de atención a nosotros académicos porque podríamos dentro de nuestras materias incluir el factor social si es que no tenemos hasta el momento estas materias, ¿no? Y bueno, yo no quiero alargarme mucho, yo más bien quiero felicitarlos tanto a Patricia Sánchez como a Juan Jaramillo. Realmente sus aportes han sido muy ricos en este seminario, creo que todos hemos estado bastante entusiasmados con las preguntas, con los comentarios que todos como ciudadanos lo vivimos. Y yo creo que el hecho de que también ustedes hayan estado dentro de una realidad pública, o sea, en una función pública, en la academia, también en la parte social, en la parte como ciudadano. Yo creo que también eso lo ha hecho bastante productivo, ¿no? Todos estos encuentros y estos comentarios que todo lleva pues a un mismo fin. Y bueno, muchísimas gracias a los dos. Ya próximamente los estaremos llamando nuevamente para darles pues un pequeño certificado de parte de tanto de la universidad, de la carrera, de nuestra decana y pues de nosotros como parte de este proyecto que es bastante interesante, ¿no? Y también los invitamos a Juan y a Patricia, no sé si ustedes quisieran, el próximo sábado vamos a tener una visita, que eso ya vamos a conversarlo ahorita, justamente a un proyecto Daular ahí en Vía La Costa, por si acaso tengan por ahí algún tiempo, pues pueden ir a la universidad, vamos a salir desde ahí para que también puedan acompañarnos. Juan, no sé, ¿querías decir algo? Sí, solo un mensajito final. También, como tú dices, depende del profe también, ¿ah? Es Ah, sí, importante. también. O Sí. sea, yo me acuerdo, había una materia que se llamaba investigación
que había investigación uno, investigación 2 y se llamaba de esa manera, pero en realidad no sé por qué, capaz que era una forma como de ocultar el verdadero, pero era el momento en el que los profesores que daban esa materia te recomendaban muy buenas lecturas. Entonces yo me acuerdo que tenía al profesor Guerra y te decía que leas de Solá Morales, que leas Jane Jacobs. Y tú en esa época, chiquillo no sé, 18 Sí, años, no no leía. o sea, lo leías, pero ahí quedaba, o sea, no lo masticabas, no lo analizabas, no, pero él insistía, o sea, él no botaba la toalla, es como que él seguía y seguía y seguía, ¿no? Y por ahí también, y lo vi conectado a mi profesor que se llama Milton Rojas. Yo me acuerdo, qué gusto haberlo conectado ahí, si es que es el profe. em, Él nos hablaba del PDOT y nos hablaba del plan de desarrollo y nos dormíamos en la clase. Pero a lo que voy es eso, que, o sea, el profesor, hoy agradezco yo que ese profesor tuvo el interés de, a pesar de ver las caras de los chicos quizás de aburrimiento, porque en esa edad esos temas te asustan o no te interesan, no sé, es mi conclusión, ¿no? Eh, pero este profesor, ante eso, te hablaba de la importancia del plan de desarrollo, de los planes, programas, proyectos, etcétera. Y medio si aunque te aburría o lo que sea, se te quedaba. Y cuando pasaron los años y ya luego estudié urbanismo, dije, wow, mi único profesor que realmente me hablaba de esos temas que hoy descubrí que me apasionan era él en este caso, Milton. Así que un saludo. Sí, es que, bueno, tantas anécdotas también. Y sí, realmente es eso. Y también la lectura. Hoy en día hay que tratar de cómo hacer, no sé, pero tienen que leer. Eso realmente en la lectura uno aprende un sinnúmero, entra, siempre uno dice, pues no, mientras tengas dudas, mejor porque eso te lleva a leer, a investigar y yo creo que por ahí también podemos apoyar a los chicos hoy en día para que lo hagan de esa manera. Gracias, Juan José. Bueno, para nuestros estudiantes que ya mismo terminan, incluso les faltan creo que un seminario más, pero bueno, mientras tanto, para la siguiente clase, o sea, que es el día sábado próximo, que ya de manera local, ¿no? Ya lo vamos a explicar ahorita, pero yo he dejado en la plataforma, que hasta el momento ya me imagino todos saben usar la plataforma de manera perfecta, hay una actividad de un foro. Este foro es un foro individual, hay 3 preguntas ahí en las indicaciones que ustedes tienen que dar respuesta y se ha dado una semana, o sea, hasta el otro viernes 11:59 de la noche, antes de que sea sábado, para que lo puedan hacer desde las plataformas. Esa sería la actividad de esta sesión. Igual, si es que hay alguna duda, ya saben, en el grupo lo pueden mencionar. Total confianza, por favor. Esa sería la actividad. Y bueno, ahora Ricardo, no sé si nos puedes, Richie, brevemente dar cierta explicación para la siguiente sesión. Sí, bueno, muchísimas gracias. Solamente 2 minutos. Explicarles que el próximo sábado 11 de julio estamos programando un taller que ya les vamos a pasar un poquito las actividades que vamos a realizar, pero la idea es ver la posibilidad de hacer un recorrido en Guayaquil, pero visitando puntos estratégicos sobre temáticas que hemos visto hasta el momento en el curso. Dentro de eso estamos programando visitar probablemente algún asentamiento de origen informal. Nos interesa también mucho Vía la Costa para ver los procesos de urbanización y fragmentación de ese sector, el tema de los impactos ambientales. Queremos visitar Ambienza también para conocer ese proyecto que hoy en día es como quien dice la urbanización y llevarla a Patricia, ese sería el objetivo. Pero sí sería interesante escucharlos, porque uno de los puntos que tuvimos en uno de los talleres, me pareció interesante, es que el sector inmobiliario también debe de actualizarse, o sea, debemos también, yo sé que probablemente muchos podemos pensar que de repente es como arar en el mar, porque claro, hay una visión mercantilista de producir, 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 ganar, ganar, ganar. Pero yo sí creo que de todas maneras sí sería importante comprender el enfoque desde ellos, pero también poner las luces de alerta desde la academia, ¿no? También sin ningún prejuicio de poder hacer crítica constructiva,
llegar también a esos puntos, ¿no? Entonces, visitar ambientes, a conocer cuál es ese proceso de desarrollo inmobiliario, todo lo que está pasando ahí en los aspectos negativos que ustedes conocen. Hemos visto también temas de movilidad, de accesibilidad. Y finalmente queremos ver si alcanzamos a visitar una de las comunas que estamos trabajando como parte del proyecto Polis y hay también va a haber un taller colaborativo en agosto de este curso y vamos a también, lo estamos trabajando con proyecto de vinculación con la comuna de Aular por todo el impacto que ha tenido en cuanto a la transformación del territorio por digamos, el enfoque de esta ciudad aeropuerto o aerotrópolis que quiere desarrollar el municipio. Y todos los estudios que se han venido haciendo y un poquito abordar estos enfoques que hemos visto en clases, que es, por ejemplo, el tema de la justicia territorial o la equidad territorial. Es decir, tomarnos, digamos, estos casos de estudio como parte ya práctica y visitarlos, observarlos y comprenderlos, ¿no? Como lo decía Patricia, el tocar el territorio es vital, es parte de esos procesos. Entonces, les haremos llegar en el transcurso de la próxima semana la agenda. Sería bueno que nos puedan visitar presencialmente, por favor, porque realmente será una oportunidad en la cual nosotros podamos interactuar y bueno, si nos puede acompañar Patricia, que nos pueda acompañar otros de nuestros docentes, sería interesante para hacer esos comentarios. Eh, y bueno, poder, digamos, abordar las temáticas ya con un contenido práctico. Eso quería comentarles, les haremos llegar la agenda y bueno, agradecerle a Patricia, a Juan José y obviamente a Gaby por esta coordinación, porque Gaby es quien ha coordinado con estos excelentes ponentes y hemos tenido esta posibilidad de abordar estos contenidos tan interesantes. Listo, no sé si hay alguna consulta. Si no, pues cerramos ahora la Yo me sesión. apunto al taller de Daular. Perfecto, Patricia, ahí nos vemos. Gracias a todos, que tengan un excelente resto del día. Gracias, muchas gracias. Gracias, chao, chao. Hasta luego, cuídense mucho.